les voy a invitar a ustedes para que me acompañen abriendo sus Biblias en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 6 al verso número 13. Vamos a tomar una lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 6 al 13. Dice la palabra del Señor: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que significa quebrantamiento. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Verso 12. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Gloria al Señor. Vamos a hablar unos minutos acerca del tema la presencia de Dios en mi casa. La presencia de Dios en mi casa. Estamos pues, para nadie es un secreto. Yo creo que hasta los más pequeños de nuestros hogares, los más niños, no están desconociendo la situación, porque algunos de ellos preguntan: bueno, papi, mami, ¿por qué no podemos salir de la casa? Y los padres, los abuelos, naturalmente les explican el por qué tienen que estar o tenemos que estar todos en nuestras casas. Pero sabemos que estamos aprovechando bien este espacio de tiempo en nuestros hogares. Una de las cosas que Dios ha permitido con esta situación, porque hay personas que se atreven a decir: bueno, Dios mismo es el que ha enviado este virus. Otros dicen: Dios simplemente lo ha permitido. No falta quienes digan que el diablo lo ha propagado y lo ha empezado. Bueno, como haya sido, el hecho es que estamos envueltos en una circunstancia, en una adversidad tan grande que jamás nos imaginábamos estar así como estamos. Dios permite muchas cosas, de eso estamos seguros. A veces Dios las envía. No sabemos a ciencia cierta si Dios directamente la ha enviado o la ha permitido. El hecho es que estamos de alguna manera enfrascados en esta situación. El mundo actual, el mundo postmoderno, el mundo tecnificado y avanzado en el que vivimos, ha traspasado los límites de la ley de Dios. De algo sí podemos estar seguros, y es que las grandes manifestaciones, con todo respeto lo decimos, feministas, de los grupos LGTBI, de aquellos que están a favor del aborto, del matrimonio homosexual y otras muchas más cosas, nos dan a entender que el hombre, que la sociedad ha traspasado los límites de la ley, de la palabra del Señor. La sociedad, en muchos de sus ámbitos, han alterado o han pasado los límites del lindero de lo establecido por Dios en su palabra. El ser humano ha mostrado poco valor y respeto por Dios y por su gloria. El ser humano actual se ha venido alejando de Dios
de una manera más alta, alcanzando niveles, diría yo, históricos, de personas que actualmente niegan aún la existencia de Dios, que no creen en nada, en nadie. Se dicen llamar ateos, pero la Biblia los llama de otra manera. La Biblia los llama necios. La palabra de Dios dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio de este tiempo, o los necios, se han aumentado, se han multiplicado. En las grandes naciones desarrolladas, con avances científicos grandísimos, es donde más posiblemente se ve este flagelo. La gente no quiere tener en cuenta a Dios. La gente no quiere respetar la gloria de Dios. No quieren hacer lo que Dios ha establecido. Y por ende, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, a partir del verso 18, cuando dice que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad de Dios. Y por eso es que Dios, cuando el hombre se aleja de Él, Dios permite o les envía para que tengan una mente reprobada y cosas en sus corazones perversas para que hagan el mal. La Biblia dice que por no haber querido creer a la verdad, Dios los pone a creer en la mentira. Así que, amados hermanos y amigos, en esta tarde el ser humano se ha alejado de Dios. Y como Usa, aquí en el pasaje donde leímos la palabra en esta hora de la tarde, Usa, hijo de un hombre llamado Abinadab, de que los filisteos tomaran el arca del pacto, el arca de la alianza de los judíos, de los hebreos, en esa batalla trágica donde fue derrotado el pueblo de Israel. Recuerden ustedes que el rey Saúl, o mejor, sí, el rey Saúl con sus hijos estaban envueltos en esa batalla, pero luego, cuando el arca es tomada, es capturada y es llevada por los filisteos al templo de Dagón, de esa deidad pagana que tenían los filisteos, y ellos no lograron tenerla allí porque en la presencia de Dios, que es lo que simboliza el arca de la alianza de los hebreos, estaba haciendo estragos entre la nación de los filisteos. Ellos tuvieron que enviar el arca en una carreta alada por un caballo y llegó a una casa, precisamente a la casa de Abinadab. Estuvo por cierto tiempo, pero luego que David se dispone a traer el arca, no tomó los requerimientos establecidos en la palabra como era, y entonces, estando el arca en la casa de Abinadab, se disponen a traerla, y uno de sus hijos, llamado Usa, dice la palabra que al ver que los bueyes que jalaban la carreta donde estaba el arca, encima de la carreta, los bueyes tropezaron y el arca parecía que se deslizaba o se caía. Usa puso sus manos para detener el arca, y dice la escritura que Jehová lo hirió y murió allí donde fue herido. Bendito el Señor. Usa no tuvo en cuenta lo que Dios había dicho respecto al arca del pacto. El arca es el símbolo de la presencia de Dios para ellos en ese tiempo. Y para nosotros ahora, ya no es un cofre, ya no es una caja de algo. La presencia de Dios para nosotros, usted y yo ya lo sabemos, es el poder del Espíritu Santo que habita en la vida de la gente, en la iglesia, en los hogares cristianos, pero que de alguna manera
esta arca representa, es símbolo de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Usa fue herido de muerte. Y así como Usa, está el mundo en este momento. El mundo se encuentra con una herida mortal que no puede ser sanada. El pecado del hombre hace que la muerte llegue. El pecado del hombre hace que la enfermedad, que los virus, las pandemias y muchas más cosas lleguen a la vida y a la sociedad de la humanidad. Mire usted, amigo y hermano, hoy en día parece que esta enorme sociedad posmoderna no encuentra la salida para sus males. ¿Cómo han cambiado las cosas en unas pocas semanas? Siente una impotencia total, que no saben qué hacer, que no saben a dónde coger. Se toman medidas de control, se toman medidas de precaución, pero realmente la situación en el mundo se ha venido saliendo de control. Que no sabemos realmente a ciencia cierta qué pasará mañana. No sabemos cómo actuar luego, cuál es el paso que debemos seguir. Y muchos de nosotros pensamos, bueno, ¿qué viene después de esto? ¿Qué es lo que viene después de lo que está sucediendo ahora? Algunos estaban esperanzados en que esto terminaba el 27 aquí en Colombia. Bueno, terminaba el confinamiento y empezaba un aislamiento, como dijo el presidente, el presidente de la República dijo, un aislamiento inteligente. Es decir, que las personas van a salir de sus casas, los que más necesidad tenían de salir a sus labores, iban a empezar a dejarlos salir por sectores, por grupos. Pero ayer vimos la noticia, escuchamos la noticia de que ya no es posible ni siquiera salir por sectores o por grupos, sino que se aumentó el aislamiento hasta el 11 de mayo, aquí en Colombia. Entonces muchos pensaban, bueno, ya, y hay personas, y hay hermanos, y hay personas que están ahora un poco inquietas, estresadas, ansiosas, otros enfermos emocional y mentalmente. Porque la situación realmente no tiene control del hombre, no tiene el control el ser humano de la situación que se está viviendo. Pero en medio de esta crisis que estamos viviendo, en que la iglesia también se ha visto involucrada y afectada, quiero decirle a usted, hermano, hermana, amigo y amiga que me escucha, en medio de esta crisis mundial, Dios está obrando en su pueblo. Dios está preparando su iglesia, está en de su iglesia. Dios nos ha permitido vivir esta situación para beneficiarnos, para bendecirnos. Y no solamente nuestras vidas, sino nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias. Así como en el caso de Obed-Edom, finalmente David no puede llevar el arca a su ciudad, a Jerusalén, porque Dios hirió a Usa y David se entristeció mucho y mandaron el arca, dice la escritura, que David hizo llevar el arca a la casa de Obed-Edom. Obed-Edom. El nombre Obed-Edom significa siervo de Edom. Siervo de Edom. Obed-Edom era un siervo. Era un hombre sencillo, un hombre humilde, un campesino. Estaba allí en su casa con su familia, con los suyos, con sus hijos, con su esposa. Y tamaña sorpresa
que yo creo que Obed-edom no se la esperaba. David el rey envió el arca con temor, la envió a la casa de Obed-edom. Estaba investigando un poquito ahorita de dónde proviene este hombre. Y bueno, era un hombre de la tierra de los edomitas. Vienen a ser descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Esaú, hombre aquel que vendió su primogenitura, su bendición, por un plato, un guiso de lentejas rojas. La Biblia dice que el nombre Edom, o más bien en el diccionario bíblico yo encontré, Edom significa a su vez tierra rojiza o tierra roja. De allí porque Esaú se comió ese plato o guiso rojo que le preparó Jacob y vendió así la bendición de Dios, la primogenitura, que era una para los hombres de ese tiempo. Dios se disgustó con Esaú de tal manera que ya encontramos en Hebreos capítulo 12 que Esaú quiso de nuevo la bendición de Dios con arrepentimiento y con lágrimas, pero no la pudo obtener. Fue tan grave el problema, fue tan grave el pecado que cometió Esaú que Dios lo tuvo por rebelde. Y en otra escritura, en Romanos 9:11, el apóstol Pablo por el Espíritu Santo dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Fue tan grave el pecado de Esaú que Dios no lo quiso perdonar por la rebeldía que había en el corazón de Esaú. Edom. Yo me imagino cuántos descendientes los edomitas vivieron frustrados, preocupados porque la herencia que les dejó su padre Esaú fue una herencia contaminada, una herencia dañada, una herencia mala. Fueron excluidos de la bendición de Dios, así como los hijos de Coré. ¿Recuerdan? Coré fue un hombre, un príncipe del pueblo en Israel cuando Moisés sacó a la nación de Egipto y estuvieron por el desierto en espacio de 40 años. Coré fue uno de los hombres que se rebeló contra Dios y contra Moisés, y Coré murió de una manera drástica. Los familiares, la descendencia de Coré llegó a ser servidores del tabernáculo, administraban dado para ejercer el servicio en el tabernáculo, pero a partir de ese momento fueron excluidos de la presencia de Dios. Pero ahorita leíamos un salmo bien particular, el Salmo 42 y otros salmos que fueron escritos por los hijos de Coré. Los hijos de Coré. Y es por eso que uno les ve cuando uno lee esos salmos. El Salmo 42, por ejemplo, el Salmo de Coré dice, de los hijos de Coré dice: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y ellos empiezan a añorar, a rememorizar o a hacer remembranza de aquellos días cuando ellos conducían al pueblo de Dios a la casa, al tabernáculo de Dios. Dice que en fiesta, en celebración, y se gozaban en la presencia de Dios. Pero en esos momentos, cuando su padre Coré pecó contra Dios, ellos fueron excluidos del servicio. Pero llegó el momento en que David, Dios lo estableció como rey sobre Israel, y la descendencia de los hijos de Coré fueron restablecidos de nuevo a la casa de Dios y volvieron a participar y a sentir la presencia del Señor. De igual manera, aquí vemos a un hombre llamado Obed-edom, descendiente de Esaú. ¿Cuánto tiempo ellos estuvieron alejados? Posiblemente eran la vergüenza para muchos. Llevaban una afrenta muy fuerte por causa de su padre Esaú.
Pero después de tanto tiempo, viene aquí algo extraordinario de parte de Dios, porque Dios es así. Con los que no merecíamos tener algo de Dios, Dios nos da por su gracia y por su misericordia cosas que jamás podíamos conseguir de otra manera. Obed-edom no estaba esperando la situación que se le venía para su casa. Si bien estaba en su casa con los suyos, no sabía lo que Dios iba a hacer con ellos. Tal vez pensando en que mis padres, mis descendientes, mis abuelos hicieron esto, hicieron lo otro. No merecemos esto, no merecemos lo otro. Pero estando allí en su casa, la Biblia dice que David envió el arca del pacto a la casa de Obed-edom. Gloria al Señor. Y lo que pasó en la casa de Obed-edom es realmente sorprendente. Mire, porque dice aquí la Escritura que el arca del pacto de Jehová estuvo en la casa de Obed-edom, dice la Biblia, durante 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Gloria al Señor. Tremenda sorpresa se llevó Obed-edom cuando le llegaron con el arca. Y yo le digo una cosa, hermano y hermana, amigo y amiga. Cuando la presencia de Dios está en un hogar, está en una casa, realmente la bendición del Señor no se hace esperar. La presencia de Dios controla, orienta, domina, favorece a los que están allí en esa casa donde habita la presencia de Dios. Y algo que está haciendo Dios en este tiempo es precisamente eso. En nuestras casas, si bien no podemos salir a celebrar culto en otros lugares, si bien no podemos hacer el trabajo en otros sectores, desde nuestras casas, Dios nos está enviando y nos está saturando con su presencia, con su presencia. Note usted, Obed-edom 3 meses tuvo el arca de Dios en su casa. Y esto es muy significativo para nosotros. Es algo que representa algo bien importante. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aislados en casa. No sabemos si 1, 2, 3 meses. Así como Obed-edom, me imagino en su casa con el arca, haciendo el servicio a Dios, levantando el altar, haciendo devocional, orando, estudiando en la casa, porque el arca del Señor estaba en la casa. No quiere decir con esto que el día que salgamos de aquí el arca del Señor se la van a llevar o la presencia de Dios se va a ir para otra parte. No, ahora usted y yo, Dios nos templos o casa donde Él pueda y quiere habitar. Pero lo digo de esta forma porque de alguna manera hemos sido aislados en nuestros hogares, en nuestras casas, para ser bendecidos por el Señor. Si el mundo y la sociedad, así como los filisteos, así como los demás pueblos y naciones alrededor de Israel, estaban sufriendo las consecuencias de sus maldades, las consecuencias de su pecado, de su desobediencia a Dios, de su falta de conocimiento de Dios. Hay una iglesia, hermano, a quien Dios le está dando para que saque el mejor provecho de esta adversidad y de esta situación, porque realmente la presencia de Dios está en nuestra casa. Qué bueno es contar con la presencia de Dios en nuestras casas. Hermanos, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, nos hace orar más, nos hace escudriñar más las Escrituras, nos hace hacer las cosas que habíamos olvidado hacer antes, que habíamos descuidado para Dios.
Nos hace preocuparnos más. Bueno, vamos a poner un orden espiritual aquí en la casa. Vamos a hacer con los hijos, con la esposa, con la familia. Vamos a hacer el devocional. Vamos a levantar el altar familiar. Vamos a hacer la oración. Vamos a estudiar un pasaje de la Escritura. Bueno, esto lo está produciendo la presencia del Señor, el Espíritu de Dios que está en nuestra casa. Que así como a Obed-Edom le llegó esa tremenda bendición, ahora nosotros en este tiempo, en medio de este aislamiento en nuestras casas, Dios nos está ayudando para fortalecer esas áreas de nuestra vida que estaban descuidadas. Gloria al Señor. A veces nos preocupamos porque los medios noticiosos, los medios de comunicación y la información que vuela tan vertiginosamente ahorita, y estamos saturados de tanta información que es veraz alguna y otra que es ficticia o falsa. Pero estamos siendo bombardeados de información por todos los medios de comunicación, sea televisión, sea radio, internet, redes sociales. Bueno, por todos los medios de comunicación estamos siendo bombardeados de información. Y entonces eso hace que en algunos la ansiedad se levante más, otros la preocupación, otros el miedo, otros se estresan, porque muchas de las cosas que se comparten por los medios no son reales. Una de las cosas que nosotros debemos tener más cuidado, la iglesia, los creyentes, los cristianos, es en estar más atentos en lo que dice Dios en su palabra y en tener esa relación y comunión con Dios a través de la oración. Estar más pendientes, no tanto de la información. A mí me gusta escuchar las noticias, a mí me gusta mantenerme informado, pero sobre todo hay cosas muy dañinas que están afectando la mente de algunos creyentes allí en sus casas. Dejemos que la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios nos siga guiando en este tiempo, ahí en las casas. Dejemos que el Espíritu de Dios nos mueva a orar. Dejemos que el Espíritu de Dios nos lleve a la palabra. Dejemos que el Espíritu de Dios nos haga hacer aquellas cosas que habíamos dejado de hacer para Dios. Dejemos que el Espíritu de Dios toque nuestro corazón, nos sensibilice para que compartamos también la bendición del Señor con aquellos que la necesitan. Dejemos que el Espíritu de Dios, hermanos, haga de alguna manera lo que hizo en aquellos tiempos cuando la iglesia cristiana comenzó, los primeros años. Se dice que en Jerusalén, capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, fue tanta la presencia de Dios en las casas de los creyentes, de los primeros cristianos, porque así empezó la iglesia, en las casas. Y era tanta la bendición y la presencia de Dios en los hogares cristianos, que muchos de ellos se dejaron tocar por el Espíritu de Dios, y la Biblia dice que comenzaron a vender las propiedades y las cosas y empezaron a entregar lo recogido a los pies de los apóstoles. No le quiero decir a usted que se ponga a vender su casa o que se ponga a vender, no, pero que sí sensibilice su corazón, que deje que el Espíritu de Dios lo toque, y que si usted está en su casa con la bendición de Dios, Dios lo ha bendecido, Dios le ha provisto para comer en la mañana, en la tarde, en la noche. Si usted tiene por ahí algo para compartirlo, hermanos, hay gente que necesita de ti y necesita de mí. Qué bueno es contar con la presencia de Dios en nuestras casas. ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? Que su presencia, que su Espíritu está en nuestra casa. Porque nos motiva a hacer su voluntad. Nos motiva a obedecer la palabra. Nos motiva a vivir más cerca de Dios, a orar más, a ayunar más, a vigilar si es posible, a estudiar más las Escrituras. Nos motiva a evangelizar a través de los medios de comunicación, el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, el YouTube, bueno, las redes sociales. Nos motiva a llamar al hermano: ¿cómo estás, hermano?
¿Cómo estás viviendo ahora? ¿Qué te hace falta? ¿Estás bien? ¿Estás saludable? Nos motiva, hermanos, a preocuparnos los unos por los otros. Yo no entiendo cómo hay hogares, cómo hay casas de cristianos donde no hay no llaman a nadie, no se ven que están ahí metidos escuchando la palabra, pueden estar haciendo otras cosas menos lo que nos interesa en este tiempo estar haciendo. Yo no entiendo cómo pueden haber creyentes, naturalmente me doy cuenta que lo están haciendo o no lo están haciendo porque o está la presencia de Dios con ellos o no está la presencia de Dios con ellos. La presencia de Dios en nuestra casa nos inspira, nos guía, nos dirige, nos motiva hacia las cosas de Dios. Y si la presencia de Dios está en tu casa, hermano, la misma presencia de Dios te va a estar mostrando lo que tú y yo no debemos hacer. El mismo Espíritu de Dios nos va a estar motivando a hacer lo que le agrada a Él. Obed-Edom fue altamente bendecido por la presencia de Dios, por el arca del pacto, que es símbolo del Espíritu de Dios o de la presencia o de la gloria de Dios. Qué bueno que en esta noche usted pensara un momento: necesito que la presencia del Señor viva más fuertemente en mi casa. Me siento contento, me siento feliz, me siento gozoso porque en mi casa puedo tenerlo a Él, su compañía, en las noches, en las madrugadas cuando me levanto, durante el día. Qué bueno poder pasar un poco más de tiempo con el Señor en nuestra casa. Qué bueno poderle decir al Señor en esta noche: Señor, como dice por ahí un coro muy antiguo, muy bonito, dulce compañero del camino, quédate conmigo, quédate en mi casa. O como dice un coro de esos actuales que también es bien bonito, que habla de Zaqueo. Cuando Zaqueo estaba allí en el árbol sicómoro, en lo alto de una rama, y el Señor Jesús pasaba por allí. Y Zaqueo, tamaña sorpresa para Zaqueo, la Biblia dice, enseña esa parte. Cuando Zaqueo, al ver pasar a Jesús, él no esperaba que el Señor Jesús volteara su cabeza y lo mirara a lo alto y lo llamara. Zaqueo no esperaba. Cuando Zaqueo estaba allí, la gente detrás del Señor, la multitud detrás del Señor, pero Jesús se detuvo un momento y miró hacia arriba del árbol sicómoro y vio a un hombre de estatura trepado en el árbol. Y le dijo: Zaqueo, Zaqueo, desciende pronto de ese árbol, porque hoy me es necesario morar en tu casa. Y la Biblia dice que Zaqueo inmediatamente, en obediencia, se bajó. La gente estaba sorprendida porque Zaqueo era un hombre que había cometido una cantidad de fallas y pecados contra el pueblo, contra Dios. Y la gente sorprendida: pero ¿cómo es posible que un hombre con esas características, Jesús, vaya a querer ir a entrar en su casa? Hermano, usted y yo no somos muy distintos a Zaqueo. Usted y yo no merecíamos que Jesús, su presencia, habitara en nuestra casa y en nuestra vida. Pero Él quiso venir a morar en nosotros. Zaqueo llegó, le abrió la puerta de su casa al Señor. El Señor entró con sus discípulos y Zaqueo fue tan dirigido, tan guiado, tan orientado por el Señor, tan tocado por el Señor, que él dijo en arrepentimiento: Señor, si en algo he ofendido a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y sabes qué dijo el Señor? La salvación ha llegado hoy a esta casa porque este también es hijo de Abraham.
Gloria al Señor. Qué bueno, hermano, que como Zaqueo no dejemos la puerta cerrada para que la presencia de Dios no entre. Abramos la puerta del corazón. Abrámosle la puerta de nuestra vida y de nuestra casa al Señor para que Él se quede. No por un momento, no por 1, 2, 3 meses, no mientras pasa este virus, esta pandemia. Porque si acaba la pandemia, yo estoy seguro que van a volver a lo de antes. Yo siento que algunos van a seguir igual que antes. Algunos se consagran y se acercan a Dios por miedo, porque esto y lo otro. No, pero no lo hagas por miedo. Enamórate de Jesús. Acércate a Él por amor, por lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, por el amor y la misericordia que tiene contigo y con tu casa, porque Él es fiel a su palabra, porque Él quiere lo mejor para ti. Hermano, es por eso que nosotros debemos vivir para el Señor. No como en el caso de Obed-edom, estuvo 3 meses el arca en su casa y se la llevaron. No sé cómo siguió viviendo Obed-edom, pero de una cosa estoy seguro, y es que si la presencia de Dios está con nosotros, habita en nosotros, vive con nosotros, camina con nosotros, hermano, no se va a ir. Jesús lo dijo: yo estoy con ustedes todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo.